Bienvenidos a Gol de Oro. Hoy toca hablar sobre las previas de la liga y ya entramos en título de liga. Título de liga. Y este año veremos si está un poquito más repartido que otros años, si no hay nadie que encabece desde pronto, si el Atlético de Madrid no se cae en marzo, o en mayo, o en diciembre. Hablaremos ahora de ello. Para hablar de esta nueva temporada y quién competirá este título de liga, tenemos a Pedro. ¿Cómo estás? Ah, buenas. Bueno, vamos a ver qué tal se le da a estos tres equipos a priori esta temporada. Yo creo que son los favoritos como cada año. Y bueno, a ver si alguno da la sorpresa también, que ojalá y hay un poco más de emoción. Ahí está Héctor, ¿todo bien? Sí, todo correcto. Un placer estar aquí. Vamos a hablar un poquito del Big Three de España, ¿no? Y por último, pero no menos importante, Alex, ¿todo bien? Todo bien, Adri, y bueno, a ver, vamos a hacer esta previa de los tres grandes a priori. Los tres tenores. Ha habido un mercado movidito, igual que menos el Barça, también igual el que menos menos necesitaba. puede. El que menos puede, sí, también es verdad que el que menos puede. Este vídeo sale de sábado, si no me equivoco, no, de lunes, sale de lunes este No, vídeo. sí. Entonces ya sabremos si se ha podido inscribir el Barça a todos. A Joan García sí. Ayer de noche salía la noticia de que Ter Stegen había firmado papeles y que los médicos habían aceptado la baja de larga duración y que podrían inscribir a Joan García. Así que por lo menos podrán jugar con portero, lo cual, oye, siempre es una gran noticia. Pero vamos a empezar con el primer nombre. Vamos de atrás hacia adelante. Arrancamos con el Atlético de Madrid. Y es que su mercado, el cual no está actualizado, falta ahí este hombre, Raspadori, Giancumo Raspadori, ha entrado. Pero bueno, ahí os lo meto por ahí. Además de eso, lateral derecho, dos centrales, un par de mediapuntas, digamos, y un 5 o al menos un mediocentro. Es posiblemente el mercado más top del Atlético de Madrid. Y para que me responda, primero vamos con Alex. ¿Es el más top? ¿Es el mejor mercado? Yo diría que no, la verdad. Es que te voy a bajar un poco el suflé, la verdad. Bueno. A ver, el mercado no es malo, porque no es malo, y yo creo que sobre todo va enfocado en una búsqueda que era muy importante y que yo creo que demandaba tanto el aficionado como incluso el propio Cholo Simeone, que eran piernas. El Atleti necesitaba gente fresca, gente que pudiera correr, y claro, con 11 de 30 años de media edad es un poco difícil el poder correr con gente como Witsel, con Azpilicueta, que ya están en los últimos años de su carrera. Es muy difícil buscar presionar un ritmo alto. Al final, si no tienes piezas, es imposible. Y eso yo creo que este año seguro que se ha solucionado. Han llegado gente fresca, ha llegado gente joven, ha llegado gente con ganas, con hambre. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mercado es muy bueno. Sí que es verdad que en cuanto a calidad de los jugadores, solo Baena lo veo como un salto de calidad grande respecto a todo lo que había y como un jugador que sí que te acerca a un título como una liga, a competir mejor la Champions, porque Baena es ese nivel de futbolista. Luego hay varios que ya veremos. Pues Marc Pubil aún es un chaval. Ya veremos qué pasa con Pubil. Con Ruggeri lo mismo. Almada, de momento la pretemporada estaba dejando muy buenas sensaciones. Johnny, lo poco que le hemos visto, también muy bien. Entonces, en ese sentido, sí que ilusiona, pero yo creo que aún sigue habiendo un pasito entre medias de Madrid o Barça. Pero bueno, al final yo creo que sí que la plantilla ha mejorado, la plantilla ha ganado en juventud, que era muy importante, y yo creo que sí que puede ser más competitiva que el año pasado. Aún así falta algún perfil, no sé si lo traerán, pero desde luego el proyecto es ilusionante, eso seguro. Son 7 fichajes, como decía, con ese último de Raspadori, y parece que será el último, salvo que de repente ocurra algo sorprendente que salga un poco de la línea, pero bueno, tampoco parece que vaya a haber muchas más salidas, así que No, en principio... solo la de Carlos Martín se habla, Exacto. pero a priori sería que salga Carlos Martín y con eso la plantilla estaría cerrada, salvo salida de alguien que, bueno, está sonando Nahuel Molina a la Juve, Gallagher a la Premier, Sorloz también está sonando, aunque bueno, yo creo que Sorloz no tiene muchas opciones, algo que venga una oferta
muy loca. Yo creo que en cambio por Nahuel y por Gallagher, sobre todo por Nahuel, una oferta normalilla, oye, pues mira, puerta. Además ya tienes a Pubil, tienes a Llorente, yo creo que ya ese puesto está un poco cubierto. Pero bueno, si no hay nada raro, a priori el mercado debería estar bastante cerrado. Héctor, el mercado es ilusionante, el mercado es apetecible, es bonito, cubre muchas necesidades, no tan solo de edad y de número, sino también yo creo que de calidad, aunque igual el Atlético de Madrid evidentemente no puede competir en los mismos fichajes que Madrid y Barça, porque nada más hay que ver que vamos a poner un ejemplo, y esto es la pregunta, ¿vale? Si Marcus Rashford fichara por el Atlético de Madrid, ¿sería primera opción o sería tercera opción, Héctor? Ah, a ver, depende también del Rashford que se encuentren allí. Si te encuentras al Rashford en sus mejores años en Manchester, yo creo que sería primera opción. No, pero en cuanto a mercado. No en cuanto a luego cuándo va a jugar, sino cuando llega, como ahora esta situación de, oye, el Atlético de Madrid, por ejemplo, simplifico, podría optar a fichar a Luis vale. Díaz, a Nico Williams, Vale. o tendría que conformarse con la tercera opción. Eso me refiero de. Porque para Vale. Rashford es la tercera opción y es una Sí. buena tercera opción. Pero bueno, no deja de ser un jugador cedido que viene de temporadas malas, aunque posiblemente su prime sea de Balón de Oro. Pues bueno, Vale. igual esta es una Vale, ahora paja. sí lo entiendo. Sí. Ahí está. Sí, vale. Sí, pues yo creo que para el Atlético Rashford sí que sería una primera opción. Ujú. Y es algo que, por ejemplo, con Barça Madrid, pues no pasa. Creo que con eso explicamos el mercado del Atlético de Madrid. Creo que con eso podemos simplificar un poco como luego, cuando le exigimos al Atlético de Madrid que, por ejemplo, temporada pasada. Vamos a la temporada pasada porque es la más reciente y creo que es de las recientes la mejor en cuanto a llegar a Sí, cosas. sin duda. Llegar a marzo y, oye, caerte. Porque caerte te caes, oye, pues pasa. Pero caerte en Copa contra el Barça, caerte en Champions contra el Madrid en penaltis y caerte en Liga, ahí ya, bueno, podemos decir un poco Barça, pero también un poco similar. Creo que es pronto, pero Pedro, creo que es la manera de caer más elegante que pueden tener. Luego sí es cierto que es pronto, que queda mucha temporada y que el equipo se cae y luego viene el Mundial de Clubes y el equipo está aún más caído. Pero creo que a principio de temporada es lo que le podemos exigir al Atlético de Madrid. Competir, ver hasta dónde llega, porque ventas del Atlético de Madrid, Riquelme, suplente, se fue al Betis. Bitzel se fue al Girona. Azpilicueta suena para los Asuna. Ese es el nivel de la rotación del Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué le podemos exigir? A ver, yo creo que viendo encima del mercado que han hecho por segundo año consecutivo, ya en la temporada pasada también con los fichajes de Julián Álvarez y Sorlos, que fueron los más destacados, yo creo que la afición tiene que pedirle mucho más, porque al final, sí está bien que, bueno, si pierdes en Champions contra el equipo con más Champions, en Liga contra el segundo equipo también, con más ligas, de los favoritos siempre, y en Copa también otra vez contra el Barça, al final es más difícil, pero si es que para ganar títulos, al final tienes que ganarles a todos los equipos sin importar si son los mejores o los peores. De todas formas, también a mí me da un poco la sensación de que el Atlético, cuando llega el mes de marzo, abril, se desinfla y ya no es solo el hecho de que pueda perder el derbi o el partido contra el Barça, sino que como si pierde o pincha ese partido ya como que se desinfla y no rinde contra el resto de equipos, porque al final son 3 puntos y si pierdes en marzo contra el Barça o el Madrid, todavía te queda un mes y medio de competición para recuperar y que los otros equipos también puedan pinchar. Y con este mercado yo creo que al Atlético lo que hay que exigirle ahora ya es definitivamente que esto ya no puede seguir ocurriendo, que ocurre cada año, que parece que llegan vivos y llegan luchando en cada una de las competiciones hasta el mes de marzo-abril, y cuando llega ya el mes de mayo ya están prácticamente descartados en cada una de ellas. Yo creo que en España hay una desventaja competitiva absoluta. O sea, me parece que no es una competición, iba a decir legal, no, legal sí es. Lo que no es
me parece que es justa, bueno, que es evidente por el reparto económico, que no hay más. Es lo que votan los equipos, o sea, tampoco vamos allá. Pero no podemos exigirle, yo creo, que cada año al Cholo Simeone ganar ligas, porque es complicado, evidentemente, pero me parece que sí podemos exigirle un poco más de lo que han hecho los últimos años. Eso creo que sí. Solo que luego cuando van al mercado y llega el final de temporada y se cayeron, dejan de competir por títulos en marzo, abril o febrero, hay que recordar a quién ficharon, de dónde los trajeron y, por ejemplo, dónde estarían en Barça o Madrid ese tipo de jugadores o ese jugador en concreto. Porque Conor Gallagher, por ejemplo, que fue un gran refuerzo, a mi modo de ver, porque me parece un jugador fantástico para Premier League y me parece que encajaba con el Cholo, me parece que en el Barça y en Madrid no jugarían en 5 vidas. Y era la gran ventaja competitiva del Atlético de Madrid por su fuerza, por su tal. Es que igual del Atlético de Madrid, Alex, y con esto cerramos la parte de previa del Atlético, igual solo hay un jugador que a día 14 de agosto jugaría en Real Madrid o Barça. Uno. Y habría que ver Sí. si Oblak. Sí, yo creo que ahora mismo se podría discutir 3 jugadores que podrían jugar en esos equipos, que son Oblak, Baena y Julián. Yo creo que Julián sí que jugaría, sobre todo en el Barça sí o sí. En el Madrid, bueno, hay mucha pólvora arriba, pero yo creo que se acabaría haciendo un hueco. Yo creo que al final es un jugador de esa dimensión. Y luego yo creo que Baena sí que podría tener esa opción de jugar en esos equipos, pero tampoco sería que llegue y digas titular, capitán general. Claro. Sino que tendría que ir ganándose el puesto, pero yo creo que sí que tiene nivel o tendría nivel de poder establecerse. Y Oblak sería un poco más en el Barça, por ejemplo, cuestión de gustos, de, bueno, pues a lo mejor el juego con los pies no es el mejor para la filosofía Barça y tal, pero sí que tiene un nivel de top europeo. Pero el resto de jugadores yo creo que no se asumarían casi ni a las convocatorias o al menos sería convocatoria profunda, eso seguro. Pues, Entonces, bueno, en ese sentido, es un poco lo que le falta al Atlético de Madrid. Al final, económicamente, es su lastre, pero también es verdad que, bueno, el Atlético de Madrid siempre ha competido así y aún así, pues, por ejemplo, ya ha ganado 2 ligas. Yo creo que al final es un poco ir rascando, rascando, rascando y un año, pues ese rascar te sale un pelín mejor porque, bueno, pues un día tienes una poquita más de suerte, otro día el Madrid o el Barça pinchan por cualquier cosa, no sé qué, y te plantas ahí y compites la liga, que al final yo creo que es un poco el objetivo. Yo creo que al Atleti lo que hay que pedirle es estar compitiendo y no quedar muy, muy lejos, pero al final yo creo que tampoco se le puede exigir ganar en España. Lo que no puede es pues quedar a 20 puntos o que en diciembre ya, en vez de mirar hacia arriba, estés mirando hacia abajo. Pero yo creo que una temporada como la pasada sí que es verdad que duele, porque duele cuando llega marzo, pero yo creo que a nivel competitivo fue relativamente buena. Lo único que el equipo no dio para más. ahí se queda. Para cerrar un poco esta idea, voy a preguntaros respuesta rápida, ¿vale? No desarrolléis demasiado. ¿Qué puesto, en cuanto a número de jugador de importancia, tendría Fermín en Atlético de Madrid? Pedro, ¿qué número de jugador sería Fermín en Atlético de Madrid? Para mí sería titular, yo creo. Un jugador que lucha mucho, como muy intenso y que presiona muy alto. Y al final yo creo que también le vendría bien al Cholo un jugador de esa talla. Héctor. Yo creo que será titular indiscutible incluso. O sea, Fermín es un jugadorazo. Si ya en el Barça, yo creo que este año se puede hacer con un hueco en el 11. En el Atleti ni te digo. ¿Y Alex? Sí, podría ser un jugador top 3, top 4 de la plantilla con Julián, Baena o Black. Yo creo que estaría en esa terna. Ahí está. Y es suplente en el Barça. Bueno, pues vamos con el Real Madrid. Me ha gustado porque me parece que la idea lo dibuja muy bien. La situación en la que está el Atlético de Madrid. Vamos con el ahora Real Madrid. Seguimos en Madrid. Ya que quedó segundo, pues lo metemos por allá. Aquí lo tengo. Ahí tenemos. Temporada espectacular. Segundo.
Expectativas, evidentemente, también de primero. Pasó un poco por alto, pero puse al Atlético de Madrid primero en expectativas. Yo creo que, bueno, este año podría estar. Yo creo que al final es por lo que tienen que ir. Luego ya otra cosa es donde se queden. Pero por lo que tienes que ir es eso. Yo creo que sí. Este Real Madrid, estrella Kylian Mbappé, no hay duda. Fichajes, tren de Alexander-Arnold. Recordemos que pagaron 10 millones de euros por un mes. Creo que nunca está de más recordarlo. Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras, que es el hermano primo de Álvaro Carreras. Ay, joder, la verdad que no hay un día que no la cague, es increíble. Este es el mercado del Real Madrid. Lo primero de todo, evidentemente también Xabi Alonso, ese cambio de entrenador me parece importante. En cuanto a bajas, no ha habido aún ninguna realmente importante, salvo que se me escape. Bueno, ojo. Se confirmó ya la salida de Reinier. Una pena, una baja muy dura. Oye, se fue y empezó a dar palos como ciego, ¿eh? O sea, ¿los leísteis? Madre de Dios. No. Yo porque tuve que hacer un par de carruseles para el As y estuve viendo un poco de declaraciones y digo, venga, pero este hombre lleva 5 años o más perdido de la mano de Dios y ahora de repente que le dan importancia, se acabó de marcar un palo contra Florentino, contra el Madrid. Bueno. Menudo pastizal pagaron y lo que ha quedado. Poco Pero se bueno, le yo creo que al final cuando apuestas pierdes. Pero sí que es verdad que si haces 3 apuestas, una es Rodrigo, que a ver, todo tiene pinta de que va a salir, pero le vas a sacar un dineral y luego yo creo que ha dado un rendimiento por momentos muy bueno aquí. Y luego otra apuesta es Vinicius, que sí que es verdad que esta última temporada, ahora lo hablaremos, sí afloja, pero yo creo que el rendimiento de Vinicius nadie lo pone en duda. Pues oye, si una apuesta te sale como Reinier, pues oye, sí. Hemos venido a jugar. 2 de 3 me parece que está. Bueno, sí, hay más de 3 y hay más de 1 que no funcionaron. Pero bueno, de esa generación que llegaron esa época, está él. Pero bueno, decíamos el tema de Reinier, la baja importante de Reinier. Sí. No ha habido ninguna baja de momento importante. Veremos si sale Rodrigo, veremos qué pasa al final de mercado, que puede ser importante. Pero creo que con este mercado el Madrid soluciona varios problemas. Uno, Carvajal y ver cómo vuelve, que seguramente volverá bien porque es una bestia, pero oye, por si acaso, tienes a uno de los mejores laterales de la Premier League, de los mejores del mundo. Sí es cierto que con sus falencias, pero que si consigues maquillar sus carencias es top mundial, es un grandísimo lanzador. Y justo tú tienes, pues es un match, tienes 2 corredores y un lanzador fantástico. Oye, malo será que no se dé. Los centrales, bueno, el central, porque con el caso de Huijsen arreglas un montón de cosas. Por supuesto, ya solo con su salida de balón, con su pie, el otro día contra el Tirol, evidentemente es el Tirol, pues tiene jugadas de fantasía, o sea, solo saliendo con balón. Entonces ahí arreglas algo que de por sí no vas a tener, muy seguramente, que es un mediocentro. Héctor, el Madrid ha fichado mucho, pero lo que la temporada pasada más falló fue el organizador, el que conectaba un poco todo, el que unía ataque y defensa, y siguen sin él. A ver con Huijsen, pero un central no te va a arreglar 3 posiciones, creo yo. Sí, no, totalmente de acuerdo. No es solo que no hayan fichado un organizador, sino que el centrocampista que más calidad tenía, aunque tuviera más años que un dinosaurio, pues se te ha ido también, que es Luka Modric. Que se te jugaba 3 ratitos, pero es que era de lo mejor que tenía en el centro del campo. Hausen es un gran jugador, es un excelente jugador, la serie de balón que tiene es perfecta prácticamente, pero claro, es que siguen sin un centrocampista organizador. Tchouaméni no te va a realizar esa función, Camavinga tampoco. Valverde es muy bueno, pero es más un pulmón, es un corredor, es alguien que rompe líneas, pero que no organiza tan bien como lo que ha tenido el Madrid estos últimos años con Kroos y Modric. Así que me sigue faltando ese centrocampista para que el Madrid le pueda dar orden a todo, porque lo vimos la temporada pasada, que por mucha estrella que tengas arriba, si no tienes a nadie en el centro del campo que organice, no vas a llegar a ningún lado. Parece que la idea es Güler, ya desde que llega Xabi Alonso, su intención es Güler. El otro día contra el Tirol, repito, hizo un partido espectacular, está muy fino, es muy bueno, tiene mucha calidad. Algo que me preocupa mucho es su carcasa, su forma física de grande. Sí es cierto que lo he visto grande esta pretemporada. Lo he visto
que es que es joven y luego es muy delgado, pero lo he visto grande, lo he visto bastante potente. Pero no sé hasta qué punto, Pedro, con Guller, que es más un interior si queremos ya rebajarlo a lo máximo, pueden colocarlo por dentro. A ver, tenemos casos ya de mediocentros, muy poco mediocentros, con poquita carcasa, que lo han hecho muy bien. Pero eso significa bajarle un poco la calidad al centro del campo. Porque si metemos a Guller, alguien tiene que protegerlo. Eso significa colocar a Tchouaméni, por ejemplo. Y Tchouaméni, si es cierto que es un buen mediocentro, un mediocampista, no es un fino estilista con balón, Pedro. Y a ver, está claro que a lo que le falta a este mercado de fichajes del Madrid es eso, es ese organizador. Junto con Güler, además, no sé hasta qué punto Bellingham podría ayudarle en cierta manera, es complicado, pero igualmente se va a quedar un poco como la temporada pasada, que hay un vacío ahí en el centro del campo. Está claro que Huijsen tiene una salida de balón perfecta, pero al ser central es muy complicado, no te va a dar cada partido 4 o 5 pases a las carreras de Vinicius o de Mbappé. Ujú. Y bueno, yo creo que eso, que a lo que le falta a Madrid es ese centrocampista. Veremos a ver si para el final de mercado consiguen a uno. No tiene pinta, no suena nada a priori. Pero bueno, de momento Güler puede hacerlo. Bellingham a lo mejor le puede ayudar según el planteamiento de cada partido. Y bueno, y por ahora esta es la situación del Real Madrid. Ujú. Yo creo que lo que busca Xabi Alonso, entiendo que sin un mediocentro al uso, es poblar de mediocampistas el campo, juntar a mucho mediocampista por zonas diversas, juntar a Trent, meter a Dean Hausen, meter a Arda Güler. Ya tienes 3 jugadores que no son un mediocentro per se, pero que en su zona son lo más organizadores, lo que mejor te va a dar, que es algo que el mejor Madrid tenía, mucho mediocampista, aunque fuera un lateral izquierdo. Marcelo, Sergio Ramos, Benzema, en zonas diversas, jugadores que tengan muy buen pie, que puedan mejorarte sin que haga falta tener un ecosistema hecho para ello, que solo con su inteligencia y su propia calidad te mejoren el equipo. Y eso creo que es lo que puede hacer este Real Madrid y que puede hacer que igual con un mediocampo un poco más duro, más físico, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, puedan hacer esa parte, Alex. Creo que ahí es donde Xabi Alonso tiene que medirlo, porque luego, si por mucha calidad que tengan el resto, si Vinicius, Mbappé y quien esté en derecha, si no presionan, no hacen la mordiente, oye, se van a quedar fuera. Sí, sí, a ver, yo creo que, bueno, como habéis dicho todos, falta ese centrocampista, faltaría, por poner un ejemplo y un nombre, un Vitinha, aunque obviamente este jugador es inalcanzable económicamente Te porque voy a interrumpir un el momento. PSG no lo va a soltar. Dime, Adam Wharton. No sé la que había sonado, pero podría ser una muy buena opción. Hablamos Yo el creo otro día de que es un él. jugadorazo, sí, 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 por eso. A mí es un jugador que me gusta mucho y podría ser una opción más que interesante, pero bueno, es que directamente no están sonando jugadores para el Madrid en general y como muchos los que suenan son para ser central. Entonces, no sé, a mí la opción de Güler que comentabais me deja un poco dudoso, sobre todo en días grandes. Porque bueno, sí, yo creo que para jugar contra un equipo en el que eres muy superior al rival, que vas a tener mucha pelota, vas a dominar mucho y todo eso, yo creo que sí que se puede adaptar bien. Al final va a jugar casi como un mediapunta más que como un centrocampista. Pero en días grandes donde los equipos sean muy físicos, te muerdan, choquen mucho, yo ahí a Güler le veo con dudas. Yo no le veo tan interior como podría parecer. Pero bueno, no lo sé, Xabi Alonso sabrá mejor. También es verdad que él se adapta un poco a lo que tiene. Tampoco es que se pueda inventar los jugadores que no tiene. Y luego sí, yo creo que sí que has poblado otras zonas de generadores de juego, de creadores. Al final,
Trent es uno de los grandes generadores de juego del fútbol mundial, aunque sea desde la banda, pero es un generador. Hausen no es tanto un generador, pero sí es un facilitador en cuanto a sacar el balón desde atrás, que también es una ayuda que suele hacer el medio centro. Entonces, bueno, en ese sentido sí que tienes más generación desde atrás, pero obviamente me sigue faltando algo en el medio. También a ver qué plan tiene Xabi Alonso de sistema de juego y de roles, que eso yo creo que también será importante, de ver pues qué rol le da a los Vinicius, Mbappé, Bellingham, cómo los distribuye por arriba, qué responsabilidades les da de cara a crear el juego o de crear las ocasiones. Y luego lo que está claro es que Xabi Alonso necesita un poquito de todo, sobre todo de estos tres, a la hora también de presionar. Porque Xabi Alonso, si algo ha destacado en el Leverkusen, es presionar muy alto. Y presionar muchas veces, aparte de tener calidad defensiva, son ganas. Principalmente son ganas. Y si no quieres presionar, no lo vas a hacer. Pero si quieres, vas a presionar. Quizás no seas el mejor presionando del mundo, pero sí que como mínimo vas a estorbar mucho. Y está por ver si van a querer, porque el año pasado no quisieron ninguno. Os voy a dar dos debates. Papá, mamá, ¿vale? Entre comillas. En defensa, suena Konaté, sonaba Saliba. En su día Lenny Lloro, en su día Antonio Silva. Al final, fichajes realmente caros, sobre todo ese de Saliba. El de Konaté, veremos por cuánto queda. Porque bueno, el Liverpool tiene un acuerdo con Marc Guehi. Han fichado a este chico del Parma, ¿puede ser? Sí. Del Parma. Entonces, A Leoni. Que me decís que tenía 18 años. Es que no lo conozco. No, Sí, 18 añitos. Es bueno, muy, muy joven. No creo que esté para suplir a Konaté, sino sería más un poco un proyecto de central a futuro. Sí, ahora Digo yo, Liverpool, vamos. lo hablaremos en el vídeo de Liverpool. Liverpool tiene ahora mismo 3 centrales: Van Dijk, Konaté y Joe Gómez. Entonces va a hacer falta ahí algo. Lo de Marc Guehi es raro porque hace un año el Newcastle lo quería fichar y el Palace pedía 90 millones. Y lo que leía ayer para mí, para vosotros, eran que iban a pagar 35 millones. Me extraña mucho esa rebaja, sobre todo cuando van a jugar a Europa. Pero bueno, no sé. Y sobre todo por ser Premier, me parece. Aunque sea porque acaba el contrato, no sé. Pero bueno, el tema del central. Está ahora Militao, está Rudiger, está Dean Huijsen, por supuesto, y está Raúl Asencio. A mí me parece que hay que... Bueno, y Alaba, perdón, Alaba. Hay que invertir ahí, hay que meter ahí algo de dinero, pero no sé si, chicos, va a ser este año. Pedro, ¿qué te parece? A ver, por cantidad, yo creo que, hombre, están cubiertos. Y es verdad que en cuanto a calidad, falta un... No sé si el fichaje debería ser suplente o un fichaje titular, pero falta uno de garantías, además ya de Rudiger y de Militao. Hausen, está claro que para mí ahora mismo es el mejor central que tiene el Real Madrid, por encima de todos los demás. Y bueno, Militao, que ha llegado a la lesión de la temporada pasada en un gran estado de forma, marcó el otro día contra el Tirol. Y eso, yo para mí a priori creo que podría ser sin ningún problema la dupla de central titular de Xabi Alonso. También con tener a Rudiger, si termina siendo suplente, tener a Rudiger en el banquillo también es otra garantía. Asensio también. Sí es verdad que cuando llegó ya al Mundial de Clubes pegó un bajón que, además de un partido que estuvo expulsado, luego no fue ni siquiera titular en las semifinales contra el Paris Saint-Germain. Pero eso, al final, yo creo que el Real Madrid, en cuanto a cantidad, está cubierto. Sí es verdad que si quiere protegerse todavía un poco más y tener garantías en caso de lesiones, que ya se ha visto también la temporada pasada que algo pasa en las enfermerías del Madrid, que se lesionan mucho y con mucha frecuencia. Al final yo creo que todo el que venga nuevo será bienvenido. A ver cómo queda. Es que tener, chicos, 3 centrales. Bueno, tienes 5 centrales, más o menos. Dean Huijsen, vale, es el más sano. Sí. Raúl Asencio, a ver qué pasa con él.
Pero tienes a Álava, lesiones de rodilla últimas 2 temporadas constantes, Militao, 2 ligamentos. Bueno, 2 ligamentos no, sí, todos tenemos 2 ligamentos. 2 lesiones de Él no. ligamentos, él ya no. Y Rudiger, una artrosis en el menisco, me parece que era. Sí. Ostras, me parece que es jugártela mucho a que tienes muchos centrales, fantástico. Habrá que ver hasta qué punto el nivel de exigencia te da, pero Héctor, yo creo que es volver a jugártela mucho Sí. otro año más. Sí. Hombre, tienes 5 centrales, de los cuales 3 tienen lesiones, llevan 2 años teniendo lesiones continuas. No puedes jugártela tanto. Tchouaméni te puede valer para central, pero la temporada pasada vimos cómo sufrió ahí. El Madrid tiene que pillar a alguien más. O sea, con Asensio, Hausen sí, pero Asensio, la novedad, los primeros meses lo hizo bien, pero a lo largo de la temporada se le empezaron a ver las carencias y el Mundial de Clubes fue un espanto lo que hizo. O sea, cada partido se notaban las costuras. Necesitan alguien más ahí. No sé si irán este año ya por Konaté, no parece, esperarán probablemente a que se le acabe el contrato, como hacen todos los años con algún jugador, porque repiten el patrón desde hace 3-4 temporadas, pero es jugársela mucho, yo creo que se la juegan mucho. Es rezar que Militao te aguante, rezar que Rudiger no le afecte la artrosis en el menisco, que tarde o temprano le afectará. Y bueno, y de Álava ya me espero con poca cosa porque es que eso lleva 2 temporadas que casi ni juega. Habrá que ver. Alex, contigo cierro. Falta, bueno, en ese ataque está Vinicius, está Mbappé, ya hay 2 sitios para 3 puestos, si el Madrid juega con 3 arriba. Rodrigo parece que tiene medio pie fuera, el otro día contra el Tiro jugó media horita. Endrick le han dado el 9, a Gonzalo García tiene ficha del filial, pero va a jugar el primer equipo, o al menos eso se prometió en la renovación. Bueno, está Franco Masantuono, que se presenta este jueves, o sea, hoy para nosotros. ¿Quién crees que va a ocupar ese tercer puesto? Ya no sé si como extremo derecho, como delantero centro o como extremo izquierdo, no lo sé. Pero ese tercer puesto, ¿a quién le pertenece? Es que yo creo que Xavi Alonso no va a jugar con 3 arriba como tal. Yo creo que va a jugar. A ver, está por ver, porque ha Entonces probado están muchas jodidos, cosas. están jodidos entonces, ¿no? Son 4 tíos para ningún puesto, está jodidísimo. Claro. En plan, Xavi Alonso de momento ha probado muchas cosas. Si sale con un 4-3-3 más o menos como el otro día, sí que pues la banda derecha. Bueno, Brahim, está también por ahí Brahim, es verdad. Claro, No lo por he contado, eso. El ¿no? otro día juega Brahim. A mí la banda derecha se me quedaría un poco corta, sea cual sea la opción. Yo creo que Mastantuono aún está verde. Brahim como suplente puede tener un nivel interesante, como titular me falta. Gonzalo García no puede. A ver, no es que no pueda jugar en banda derecha, pero no sería lo óptimo, por así decirlo. Entonces está un poco por ver, a ver cómo quiere cuadrarlo Xavi Alonso. Pero sí que yo creo que es una posición muy abierta. Yo creo que es Vinicius, Mbappé y uno más, que yo creo que irá un poco en base a pues, rendimiento, a estado de forma, a un poco como mezcle con Mbappé y con Vinicius. Pero yo creo que al final ese tercer puesto va a ser más de Bellingham que otra cosa. Y estará él más centrado un poquito por detrás de Vinicius y Mbappé, y luego tendrá 3 centrocampistas por detrás, que puede ser pues Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, como hemos hablado, quizás en algunos partidos Ceballos, algo así puede ser. Y entonces yo creo que ese tercer puesto sería Bellingham, seguramente. Sea un Bellingham, Vinicius, Mbappé y 3 centrocampistas por detrás. Sería mi apuesta, por así decirlo. Bueno, interesante. A ver cómo queda. Ese es el Madrid. Este es el Madrid. Vamos a ver ahora al Barça, que nos queda por ahí. Vamos a pegarle ahí un repaso al campeón de la Liga la temporada pasada, semifinalista de Champions y campeón de la Copa. A ver si lo encuentro. Aquí está. Ahí tenemos. No se ha reforzado mucho, la verdad. No ha tenido mucho mercado, también por carencias, evidentemente, económicas. Joan García y Marcus Rashford. Joan García, 25 millones. Marcus Rashford, cesión con opción de compra de 30 millones. Evidentemente quieren repetir, quieren volver a ser campeones, esa vez de todo. Su estrella, Lamine Yamal. Aquí creo que no hay duda. Me parece lo más evidente. Chicos,
¿Creéis que el Barça, Héctor, va a tener ese síndrome de barriga llena este año? De ya he ganado. Lo que pasó con Xavi, por ejemplo. Primera temporada, mucha hambre. Segunda, ¿crees que tendrán ese momento? No, yo creo que no. Más que nada porque el núcleo es muy joven, el núcleo no ha experimentado aún todos los éxitos que ha cosechado el Barça la última década, por ejemplo, con Messi, Piqué, Busquets, con lo que eran las vacas sagradas. Y yo creo que esta gente es muy joven para sentirse con la barriga llena, sinceramente. Perdón. Y básicamente yo lo que pienso, no creo que tampoco Flick les permita que se relajen mucho, ya sabemos cómo es el alemán, que pide exigencia máxima en todo momento. No creo que tengan síndrome de barriga llena. Otra cosa es que si luego el Madrid pega un salto, no ganen todo, porque si el Madrid pega un salto, será más complicado ganar Liga y Copa. Pero yo creo que el Barcelona el nivel lo mantendrá. La baja de Íñigo Martínez, Pedro. Esto facilita un poco la economía, fantástico, pero creo que es una baja competitiva absoluta. Era posiblemente el mejor central de la temporada pasada y sale gratis, Pedro. Y a ver, está claro que es una baja muy importante. Eh, tienes a Araujo, que para suplirle, que yo creo que Flick lo que busca es lo que no consiguió la temporada pasada, porque ya la temporada pasada recuperó a Rafinha, recuperó a Ferran, Fermín hizo un trabajazo increíble. Y no todo ese trabajo que hizo con esos jugadores no lo consiguió con Araujo. Ahora con la salida de Íñigo Martínez, creo que es su momento. Si este año no consigue estar a nivel que podría pasar con él, pero desde luego que la titularidad estaría en juego. Y al final, este Barcelona, yo creo que también, bueno, como todos los años, es aspirante a todo. Eso que decías de la barriga llena, estoy completamente de acuerdo con Héctor. Son muy jóvenes, no han experimentado todos los éxitos posibles. Incluso, además, ya el año pasado, si hubieran conseguido lograr la Champions, a lo mejor podría haber ocurrido eso de que ya, bueno, ya lo hemos ganado todos, ya vamos, no sobrados, pero somos superiores. Como no fue el caso, entonces yo creo que van a volver a luchar como si no hubieran ganado nunca un título, nunca en su carrera, y a ver qué tal. A ver, este Barça es muy joven todavía. Han traído, bueno, el tema de Ter Stegen parece que se ha arreglado antes de que comience la temporada. Fantástico. Ya no por el tema de firmar, sino porque no haya problemas entre porteros ni mal rollo dentro de la plantilla, que además parecía que no iba a haber, porque se ha comentado que la plantilla siempre estuvo cerca de Ter Stegen y apoyó a Ter Stegen, no compartía lo que le hacía el equipo, lo cual es curioso. Pero bueno, igualmente tienes a John García, tienes a Marcus Rashford. Aquí la pregunta viene por dos delanteros. Entiendo que Lamine Yamal va a poder dar el nivel si no lo mejora de lo que ha dado hasta ahora. El tema es, uno, Rafinha, si puede repetir o acercarse a lo que hizo la temporada pasada, y luego Lewandowski, porque viene marcando muchos goles, su primera vuelta es mucho mejor que la segunda, aquí entra Ferran Torres y entra Marcus Rashford. ¿Creéis que puedan, igual no Rafinha y Lewandowski, pero los cuatro juntos igualar un poco lo que se vio la temporada pasada en cuanto a registros? El equipo más goleador de la liga por lejos, Alex. Sí, yo creo que sí. Yo creo que seguramente Lamine Yamal está evolucionando a convertirse en un jugador al final más goleador. No te voy a decir que va a hacer temporadas como las que hacía Messi de 40-50 goles, o al menos de momento. Pero sí que creo que los 9 goles con los que acaba el año pasado en Liga los va a superar, y los va a superar relativamente cómodo. Yo creo que puede estar para dar el salto de unos 15 golitos más o menos en Liga. Y luego yo creo que, bueno, Rafinha ya veremos, a ver si sigue a este nivel. Es complicado, pero bueno, yo creo que el sistema le favorece mucho. La confianza la tiene, y yo creo que quizás ha hecho clic en su cabeza. Hay jugadores a veces que no explotan siempre cuando son súper jóvenes. Hay jugadores que necesitan un poquito más de maduración, por así decirlo. Y a lo mejor Rafinha ha hecho clic en su cabeza
Y este es el nivel que va a dar Rafinha. A lo mejor no con unos números tan exagerados, pero que sí que se mueva en estos números. Luego yo creo que Robert Lewandowski al final es un seguro para el gol. Puede ser mayor, puede costarle, pues quizás las presiones ya no son las mejores, los balones al espacio ya no los compite como los competía a lo mejor hace 6-7 años, pero sigue, le metes un balón en el área y el tío falla poco en ese sentido. Entonces yo creo que sí, al final luego también tienes a Dani Olmo, que es un jugador bastante goleador, a ver qué tal la salud. Yo creo que el mayor problema de Dani Olmo sería ese, sería su salud. Si de salud está bien, yo creo que es un jugador que va a aportar gol, va a aportar asistencia, va a aportar mucho a este Barça. Tienes a Ferran, que el año pasado está muy bien, además ha mejorado mucho como 9, tanto en sus movimientos, en sus apoyos de espaldas, que podía ser un poco más lo que le podía faltar. Y luego yo creo que la incorporación de Rashford, sin la salida de nadie ahí arriba, lo único que te da son variantes nuevas. Al final solo suma, no resta, porque los jugadores siguen siendo los mismos y añades a un jugador que si está relativamente bien, ya no te voy a decir en su mejor momento, pero relativamente bien, es un jugador que marca gol y que va a aportar al equipo. Bueno, veremos a ver qué capacidad tiene Rashford de aportar. Si vemos al Rashford de la media temporada en United, en Manchester United, va a ser complicado. Duro. Si vemos al de Aston Villa, va a aportar, porque al final Ujú. en un Barça, y sobre todo como como el de Flick, malo es que no marques. Lo que pasa con Rashford es lo que ya pasaba en el United, que no tiene una consistencia técnica. No es un jugador que te pueda hacer un mismo nivel 38 jornadas. No tiene regularidad. El partido del de Gamper, esa jugada que hace espectacular, se va del portero y luego pega fuera. El Rashford que no está concentrado, digamos, no está en el estado de flow, es eso. Es un jugador que tiene mucha capacidad, tiene mucho regate, te puede dar ese regate al portero y servirte la bandeja para luego no obtener ese contacto bueno. Entonces, bueno, a mí me deja, creo que Rashford va a aportar, entiendo que con hambre, aporta ese hambre a la plantilla que hablábamos antes, que igual puede perder el Barça, que posiblemente no, pero que está ahí, sobrevuela, porque ya les ha pasado y es lo normal. Pero creo que aquí el Barça, en el caso de, y esta es la última pregunta, en el caso de que el Barça no ganara Liga, Copa o Champions, ¿qué prevéis a día? Estamos en agosto, ¿eh? ¿Qué prevéis, qué pensáis que puede ser? Predicción absoluta. Porque ellos no estén bien, no estén jugando bien, no tengan ese hambre, no tengan la capacidad de la temporada pasada, o porque en caso de Liga el Atlético de Madrid o el Real Madrid estuvieron realmente bien y les pasaron por encima. Pedro. A ver si se... Es difícil en ese caso, tras una temporada sin título, yo creo que habría jugadores que saldrían. Por ejemplo, Lewandowski, no por mal rendimiento, que bueno, si ocurre eso, es que a lo mejor, pues muy bien, tampoco a lo mejor ha hecho su trabajo, pero también por edad, aunque gane todo este año, habrá que ver el verano siguiente a ver qué ocurre con él ya por la edad. Y es complicado, la verdad. No me parecería muy raro que el Barcelona no lograse nada, o por lo menos que no luchase hasta el final. Unas semifinales mínimo de otra vez de Champions y de Copa, y en la Liga estar hasta mayo vivos, yo creo que también lo va a estar. O sea, no sé muy bien qué decirte, porque sinceramente no, no me imagino que el Barça este año pueda quedarse sin título. Ha reforzado la portería, que a lo mejor era el punto débil del Barcelona. Por lo tanto, si el año pasado fue bien y encima lo que tenías en peor estado lo has mejorado, pues al final, a priori, las cosas solamente pueden ir a mejor. Alex, tú tampoco, sí, tampoco compartes mi visión. ¿Crees que van a poder repetir? No, a ver, yo creo que el Barça va a competir al máximo nivel como hizo el año pasado, pero luego al final el deporte y el fútbol es así.
tienes rivales, tienes gente contra la que juegas y yo no considero, por ejemplo, que contra el Inter hiciera una manera eliminatoria, pero al final el otro rival compite y al final te gana. Esas cosas pueden pasar, y igual que pasaron el año pasado, puede pasar este año que ahora el Madrid o el Atleti estén súper enchufados en Liga y estés tú en la pelea y al final lo pierdas por pequeños detalles, o incluso, Dios sabe, y ojalá no, pueda haber una lesión importante de un jugador como Lamine o de un jugador como Pedri, que por ejemplo ya vimos el año pasado cuando se perdió Lamine algunos partidos, que al Barça le costó mucho más de lo que debería. Entonces, al final yo creo que el fútbol es así. Compites contra rivales, los rivales también hacen las cosas bien y puede ser que no salgan las cosas. También es verdad que malo sería que si juegan y tienen el nivel del año pasado, tengan mala suerte o les salga cruz en todas las competiciones. Sí que te puede salir cruz en alguna, pero también yo creo que en alguna saldrá cara. Héctor, ciérrame esto. A ver, hace un año nadie esperaba nada del Barça y al final hicieron el salto que han hecho. Este año el Barça compite con esa presión de que ya tienen un bagaje detrás. Lo único que me imagino que el Barça cerrase esta temporada en blanco es que esta presión les afectase mucho. Ahora son favoritos a todo. A lo mejor ahora se ven con la presión de ganar todo y les será una mala temporada como le ha pasado al Madrid en esta última. Que también lo mismo, nadie imaginaba que el Madrid este último año lo cerrase en blanco. Eso es lo único que se me ocurre, porque por el nivel de juego, por calidad, por todo, es que no me imagino al Barça cerrar esta temporada en blanco. Pero es lo que he dicho, este año tienen la presión de tener que ganar títulos, que es algo que el año pasado no tenían. A lo mejor por ahí sí que podrían cerrar la temporada en blanco, pero yo espero que el Barça gane títulos y más de uno. Bueno, veremos a ver cómo queda. Yo no creo que el Barça quede en blanco, ¿eh? Me imagino que podrá ganar algo. Y si queda en blanco, yo creo que va a tener al menos una final y va a estar a menos de 5 puntos de ganar la liga. Que 5 puntos al final no son nada. Así que yo creo que quedará por ahí. Pero bueno, al final el título es lo que queda. Bueno, pues hasta aquí la previa de la liga. Ha sido completita. Creo que nos hemos metido casi en 50 minutos de previa. Ha sido potente. Así que nada, por aquí nos vemos. Y ya ha comenzado la liga. Ya ha habido una primera jornada. Vamos viendo ya un poco dónde estamos. Pero, oye, había que hacer esta previa y no dejarla fuera. Chao, chao. Adiós.